La noche cayó sobre la casa como una pesada manta cuando el teléfono vibró sobre la mesilla de noche, puntual como un reloj suizo, las 10:47 en punto. Hace 3 meses, esta llamada se repitió como un ritual macabro, siempre a la misma hora, siempre con la misma pregunta fría al otro lado de la línea. Mi hijo Albert, con una precisión que parecía más obsesión que preocupación. ¿Estás sola? Su voz, antes familiar, ahora sonaba como un eco distorsionado de algo que ya no reconocía. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Y ese cambio, como lo entendería más tarde, me salvó la vida. Antes de continuar, permítanme hacer una pausa. ¿Desde dónde me escuchan ahora? ¿Qué ciudad, qué país guarda tus pasos mientras estas palabras cruzan el espacio entre nosotros? ¿Y cuántas primaveras han marcado su historia? Deja tu respuesta en los comentarios. Tu voz, incluso distante, hace que esta narrativa sea algo vivo. Volví la mirada hacia la ventana, donde los manzanos desnudos del jardín se alzaban como esqueletos contra el cielo oscuro. Las delgadas ramas parecían garras arañando la noche, y en el silencio absoluto de la casa, escuchaba cada crujido de las vigas, cada suspiro del viento a través de las grietas de las paredes. Entre mis dedos jugaba con las gafas de Roberto, mi marido, que llevaba 2 años muerto, pero cuyos objetos aún poblaban cada rincón como fantasmas testarudos. ¿Por qué dejaste esos vasos en la mesa al lado del sofá? ¿Por qué no las tiró como debería haber hecho con tantas cosas que solo servían para mantener abiertas heridas que nunca sanarían? El teléfono volvió a sonar. No necesitaba mirar para saber quién era. Hola, Albert, respondí, ya cansado de ese teatro nocturno. Mamá, ¿estás sola? Siempre la misma pregunta. Siempre el mismo tono entre cuidados forzados y algo más siniestro, algo que me negaba a nombrar. Esta vez, sin embargo, en lugar de mentir como otras noches, cuando inventaba la presencia de un vecino o de un amigo imaginario para ganar 15 minutos de sermón sobre cerraduras, alarmas y los peligros de una mujer que vive aislada en el campo, esta vez solté la pura verdad. Sí. Estoy solo. Y luego por primera vez colgó. Sin explicaciones. Sin advertencias. Sin el discurso memorizado sobre lo peligroso que era el mundo para una viuda de 63 años. Solo el seco clic de la llamada interrumpida, seguido de un silencio tan denso que parecía tener peso. Algo no estaba bien. Mi instinto, afinado por décadas de vida y la soledad que te enseña a escuchar lo que los demás no dicen, gritaba dentro de mí. La casa, que alguna vez había respirado una reconfortante familiaridad, de repente se sintió extraña, hostil. Cada sombra alargada, cada crujido de las tablas del suelo, cada suspiro del viento sobre las baldosas se convertía en un aviso. Fue entonces cuando lo escuché, el leve movimiento del picaporte de la puerta de la cocina. La misma puerta que había cerrado después de cenar, como todas las noches. Mi cuerpo se congeló. Desde el sillón donde estaba sentado solo podía ver una parte del pasillo que conducía a la cocina, pero fue suficiente para darme cuenta, el pomo de la puerta giró. Despacio. Como si alguien probara tu suerte. Alguien que no debería estar allí. Las opciones se multiplicaron en mi cabeza en un segundo. El teléfono estaba a medio metro de distancia, tiempo suficiente para marcar el 911, pero el coche de policía más cercano tardaría al menos 20 minutos en llegar, si es que llegaba. El arma que Roberto guardaba en la caja fuerte de su habitación. Siempre había prometido enseñarme a usarlo, pero su mañana nunca llegó. La caja fuerte estaba cerrada con llave, la llave escondida en algún lugar que mi memoria traidora se negó a revelar en ese momento. El pomo de la puerta dejó de moverse. El silencio que siguió fue tan eléctrico que pareció atravesar la piel. Luego pasos lentos se alejan, hasta desaparecer en la noche. Conté 5 minutos en voz baja, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a reventar las costillas. Solo entonces me levanté con cuidado de no hacer ruido, y me arrastré hasta la cocina. Nada. La puerta estaba cerrada y el patio estaba vacío excepto por la tenue luz del granero a lo lejos, donde la bombilla fundida parpadeaba como un ojo enfermo. Entonces lo vi, sobre la mesa de madera, donde hace 40 años preparaba el desayuno para Roberto y Albert, donde curé las rodillas desolladas de mi hijo, donde soñábamos en voz alta con el futuro, ahora había un sobre blanco. Papel grueso, grueso como los que se utilizan para las invitaciones de boda. Sin remitente. Sin sello. Sin ninguna marca que indique de dónde vino.
Cualquier persona sensata llamaría a la policía. Cualquiera con una pizca de sentido común dejaría ese sobre intacto, esperando a las autoridades. Pero había algo en mí, tal vez la terquedad de alguien que ha vivido demasiado, tal vez el eco de la voz de Albert preguntando, una vez más, si estaba solo, que me hizo estirar la mano y rasgar el papel con dedos temblorosos. En el interior, una sola fotografía. Descolorido por el tiempo, pero lo suficientemente claro como para transportarme a 1992. Nuestra casa, todavía nueva, el viejo granero, el mismo que se incendió en 1998, y 4 personas frente a la puerta. Roberto, joven, guapo, con esa sonrisa que me hizo olvidar que el mundo podía ser cruel. Yo con Albert en mi regazo, todavía un bebé. Y otros 2, un hombre alto, de cabello oscuro, con su mano apoyada en el hombro de Roberto de una manera que no era amistosa, sino posesiva. Una mujer con una mirada dura, casi desdeñosa, como si fuera a juzgarnos y ya nos hubiera condenado. Al dorso una palabra manuscrita con una letra que no era la nuestra, asociación. 1992. Y debajo, a modo de veredicto, hay deudas que no vencen. Mi garganta se secó. 1992, el año en que llegamos aquí sin dinero, hasta que Roberto se presentó en la casa con un anticipo dinero de un pariente lejano que, según dijo, había muerto y nos había dejado una herencia. Yo creí. Trabajamos como animales, 3 trabajos cada uno, para pagar ese terreno que prometía ser nuestro refugio. El dinero se sintió como una bendición. Pero Roberto no tenía tíos, ni primos, ni parientes más que sus padres, ya fallecidos. Era hijo único. Y en esa foto, ese hombre no lo miraba como a un familiar, sino como a un dueño. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el número estaba oculto. ¿Hola? Mi voz era más firme de lo que sentía. Diana Arlova. Un hombre habló al otro lado con un acento culto, casi aristocrático. Mi nombre es Yuri Trofimov. Soy abogado. Pido disculpas por el momento, pero su hijo ha estado interceptando mis llamadas durante semanas. Mi estómago se revolvió. ¿De qué estás hablando? Represento los intereses de Oleg y Katarina Morozov. Murieron hace 6 meses en un accidente en Karelia. Estás mencionada en su testamento, Diana. Y de una manera muy específica. La habitación empezó a girar. Me apoyé en la mesa para no caerme. No conozco a esta gente. Quizás no por los nombres, hizo una pausa calculada. Pero creo que usted los conoció hace 33 años, cuando usted y su marido adquirieron esta propiedad. Mis ojos volvieron a la foto. La mujer de la mirada helada. El hombre con la mano en el hombro de Roberto. ¿Qué quieren? Pregunté, aunque sabía que la respuesta cambiaría todo. Ya no quieren nada, Diana. Murieron. Otra pausa. Pero te dejaron algo. Un documento. Un contrato firmado por su marido en 1992. Y una carta explicando ciertos acuerdos. Se me heló la sangre. ¿Y por qué debería creerte? Porque su hijo ya ha estado 3 veces en mi oficina, su voz se volvió más seca. Intentar obtener un poder para administrar su patrimonio. Afirmó que sufre un deterioro cognitivo y que no está en condiciones de gestionar su propia vida. Fue bastante insistente. Cada palabra fue un puñetazo. Alberto. Mi hijo. Intentando declararme incapaz. Eso es mentira, murmuré, pero incluso a mí sonó débil. Te creo, respondió sorprendentemente amable. Por eso llamo directamente. Los Morozov dejaron estos documentos y necesitan llegar a usted antes de que su hijo descubra que hemos establecido contacto. ¿Estás solo en la casa ahora? Miré el sobre roto, el pomo de la puerta que minutos antes alguien había intentado girar. Ya no lo sé, admito con una honestidad que duele. Entonces escucha con atención, su voz se volvió urgente. No le cuentes a nadie sobre esta llamada. Ni con tu hijo ni con tus amigos. Me voy de Moscú ahora. Llegaré sobre la 1 de la madrugada. ¿Puedes permanecer despierto? La cocina, donde pasé 40 años friendo huevos, vendando rodillas enfermas, soñando con Roberto frente a tazas de té que nunca se enfriaban, de repente me pareció un lugar extraño. Las largas sombras, los ruidos familiares, incluso las manchas en el mostrador,
todo se había vuelto siniestro. Estaré esperando, respondí sin reconocer mi propia voz. Cierra todas las puertas, ordenó. Si alguien llega antes que yo, aunque sea tu hijo, no lo abras. ¿Entendiste? Sí. Hasta luego, Diana. La llamada terminó. Me quedé sentado un largo rato mirando la fotografía. Asociación. 1992, Roberto me mintió. Albert estaba tratando de quitarme todo. Alguien había intentado entrar a mi casa. 2 extraños cuyos nombres nunca había oído, estaban muertos y sin embargo, de alguna manera, me habían dejado un legado, o una maldición. Y la frase resonó en mi cabeza, como una advertencia del pasado. Hay deudas que no vencen. El reloj marcaba las 12:35. 2 horas y 25 minutos. ¿Podría manejarlo? Alcancé el desagüe y eché mi cuerpo hacia atrás. 1. Solo 1. Pero yo estaba en camisón. 2 minutos, dijo y retrocedió medio paso. Oí que las tablas se detenían y gemían. Me acerqué a la ventana. 2º piso. El viejo enrejado de rosa se había mantenido unido por milagro, pero 20 años de viento y lluvia no lo habían derribado. ¿Y yo? No había elección. Abrí la página con todo el cuidado que me permitía la desesperación. El aire de octubre me quemó las mejillas. Allá abajo, oscuridad. En algún lugar, el ladrido ahogado del perro del vecino. En las escaleras, el pomo de la puerta volvió a chirriar. Mamá, ya está. La voz de Alberto sonó más cerca, su hombro golpeando la madera. El pestillo gimió pero se mantuvo. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Mis dedos encontraron el primer peldaño del enrejado. La madera crujió pero no cedió. Bajé 1, 2. Abajo, la tierra húmeda y fría. Y entonces, con un fuerte crujido, la parte superior de la estructura se soltó de la pared. Ya estaba de pie, dando traspiés, cuando su rostro apareció en la ventana. ¿Te has vuelto loco? Vuelve aquí ahora. Corrí. No en la carretera donde me recogería en el coche, sino en el huerto, en la oscuridad entre los manzanos. Por la noche sus palabras volaron detrás de mí, no hacia mí, sino hacia alguien que hablaba por teléfono. Sí, soy yo. Ella se escapó. Encontró la nota y la caja fuerte. Tendremos que acelerar las cosas. Un descanso. ¿Quiénes, nosotros? Comov informa. Me apoyé contra la pared del cobertizo, al borde del patio, presionando mi cuerpo contra las tablas podridas. A través de las rendijas pude ver la casa, las ventanas iluminadas, el camino hacia la puerta. El teléfono quedó en la habitación. Yo en camisón, el frío mordiéndome la piel, los pies en pantuflas de lana. Sería cómico si no fuera tan terrible. Una sombra se movió. Otro coche, un discreto sedán, entró lentamente en el patio. Una mujer alta, impecablemente vestida con un abrigo que costaba más que mi pensión, bajó como si fuera la dueña del lugar. Alberto la recibió en el porche. Hablaron rápidamente en frases cortas. No discutieron. Ellos planearon. Me hundí más en la sombra y sentí que mis dedos se entumecieron. Durante 40 años ese lugar había sido mi refugio. Hoy se convirtió en una trampa. Luces lejanas. Un Mercedes plateado. Mi corazón dio un vuelco. Yuri Trofimov salió de detrás del volante con un maletín de cuero en la mano. Observó el patio, los otros coches, las figuras en el porche. Algo en su rostro cambió, se endureció. Subió los escalones. Alberto bloqueó la entrada. Trofimov mostró su identificación. Rita hizo un gesto y habló con rapidez y acidez. Luego sacó un papel de su carpeta, se lo acercó a Alberto y dio un paso atrás. Se sentó en el coche pero no puso en marcha el motor. Esperó en la oscuridad del camino. Dentro de la casa, las lámparas se encendieron como focos. Me estaban buscando. El Mercedes de Trofimov, 50 metros de campo abierto. Alberto en la ventana del salón con vistas al huerto. No hay salida. El teléfono de la habitación sonó 1, 2, 3 veces y se detuvo. Por un segundo, todo lo que se escuchó fue mi propio jadeo. Luego, la explosión.
En el interior, la casa se sumió de repente en la oscuridad, como si alguien hubiera cortado la luz de un golpe contundente. En la oscuridad, el haz de una linterna atravesó la noche, seguido por la voz de Rita, aguda y temblorosa, casi histérica. ¿Era ahora o nunca? Quizás la única posibilidad. Corrí. La hierba helada bajo mis chanclas no crujió, no delató mis pasos. Detrás de mí los gritos de Alberto se mezclaban con el sonido fino y agudo de la voz de Rita, mientras rayos de luz bailaban entre los troncos de los manzanos, atravesando la oscuridad en desesperados zigzags. Mis manos encontraron la manija de la puerta del Mercedes antes de que el miedo pudiera paralizarme. Me tiré en el asiento del pasajero jadeando, y escupí las palabras como una orden. «Vamos, Yuri». «¿Ahora?» Él no preguntó. No lo dudó. El motor rugió, la grava crujió bajo los neumáticos y la casa con sus ventanas desnudas y el huerto quedaron abandonados a las sombras. Por el espejo retrovisor todavía podía ver a Alberto irrumpir por la puerta principal, con los brazos extendidos en un gesto vacío, y a su lado, inmóvil como una sombra con rostro, el hombre de cabello plateado y ojos que no reconocían nada más. El que hasta ayer ni siquiera tenía un nombre para mí. «Espera», dijo Yuri con voz baja precisa, como si estuviéramos en un ejercicio, no en una fuga. «Rápidamente. Y con cuidado». Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza, como si se accionara un interruptor. Si nos cortaron la luz no fue la última sorpresa que nos tenían reservada. Y peor aún, tendríamos que volver. «Vuelve allí. Al lugar del que juré que no saldría vivo esa noche». Más adelante, tras la curva, dos luces blancas nos esperaban inmóviles. Yuri me dio una mirada rápida y calculadora, el tipo de mirada que antes había medido la distancia entre la vida y la muerte. Sin decir una palabra, se inclinó hacia atrás y me entregó una chaqueta gruesa y de textura áspera. «Ponte esto. Y llama a la policía. Registra la invasión. Diles que Sensivodnev usó la llave sin permiso, te encerró en la habitación y empezó a saquear la casa. Esta ya no es una discusión familiar. Es un crimen». Él tenía la llave, argumenté con la voz temblorosa, mientras marcaba el 112. Sí, corrigió Yuri con un énfasis que me heló la sangre. Pero no tuve tu consentimiento para entrar de noche. Escribe esto. Informe. El asistente al otro lado de la línea respiraba con dificultad, como si estuviera corriendo mientras hablaba, pero estaba escuchando. Repasé los hechos obligando a las palabras a salir con firmeza, sin fisuras: invasión, amenaza, riesgo de incendio, custodia compartida violada. El mayor Danilov devolvió la llamada a los pocos minutos, confirmó la dirección y preguntó si necesitaba enviar un equipo. Estaba a salvo, respondí. Con un amigo. Pero quería el disco. Quería el protocolo. Quería que algo fuera oficial por primera vez. Alberto Salit. Repitió y había algo en la entonación, una familiaridad que me hizo apretar los dientes. Solo grábalo, grande, interrumpió Yuri, antes de que pudiera responder. Eso es todo. Colgué. El resto del camino estuvo en silencio. Conocía aquellas carreteras de Tver como las líneas de su propia mano, las escasas farolas, los campos negros como la tinta, los camiones solitarios que cruzaban la noche como fantasmas. Media hora después, Yuri se convirtió en un restaurante abierto las 24 horas, un oasis de luces intermitentes y el eterno olor a café quemado y patatas fritas. «Hay cámaras aquí. Hay gente», dijo como si eso fuera suficiente para protegernos. En el interior, un conductor dormitaba sobre el mostrador, con la cabeza apoyada en los brazos, y una chica con un uniforme descolorido bostezaba detrás de la caja registradora. Elegimos la cabaña más alejada. Yuri pidió 2 cafés, esperó a que el camarero se fuera y luego deslizó sobre la mesa una carpeta gruesa, llena hasta los bordes. «Antes de mostrártelo, necesito que lo entiendas», comenzó, y su voz era como la hoja de una navaja de bolsillo, afilada y pausada. Vasily y Ekaterina Morozov murieron hace 6 meses. Su coche fue arrastrado desde un puente en Karelia. Oficialmente accidente. Hizo una pausa. «No lo creo». Mi copa quedó suspendida en el aire. Los dedos temblaron. «¿Crees que fueron asesinados?» «Creo que sabían demasiado. Y su marido también lo sabía».
Sacó las hojas grapadas de la carpeta con cuidado quirúrgico. Un documento. Una confesión. Declaración de Vasily Morozov, en su sano juicio, de 78 años, en presencia del abogado Yuri Trofimov, **. Lo leí con dedos temblorosos, las letras bailando ante mis ojos. 1992, cierre de la sociedad de inversión. Dinero sucio. Robert Orlov, contable brillante, metódico y leal, o eso creía yo. Hasta el día en que descubrió que 30 millones de rublos, blanqueados en transacciones legales, procedían de fuentes que preferían la sombra. Vino a mí con pruebas. Lo amenacé con denunciarlo. En cambio propuso un trato: desaparecer. Llévate a su esposa y a su hijo pequeño lejos de Moscú y vive honestamente. A cambio le daría mi granja en Tver, el sueño de jubilación que Katia y yo teníamos y dinero suficiente para 5 años. Se llevaría las pruebas como seguro. No tuve elección. Robert era un hombre honesto, obligado a jugar sucio para proteger a los suyos. No podía saberlo, que los hombres con los que me metí no olvidan. No perdonan. 33 años mirando por encima del hombro. Katia también. Y ahora nos encontraron. Lo siento en mi piel. Si estás leyendo esto, Diana, es porque estoy muerta. Y Roberto también. No es una coincidencia. Aparté mis manos del papel. Los dedos hormiguearon, las líneas se confundieron. Yuri permaneció quieto, sin presionar. En mi cabeza una palabra sonó como una alarma: acelerado. Y entonces de repente todo cobró sentido: los últimos meses de Robert, la rapidez con la que la enfermedad lo consumió, el extraño alivio en sus ojos al final, como si hubiera escapado de algo peor. ¿Crees que se me quebró la voz? Tragué fuerte. ¿Quién aceleró su muerte? Yuri bajó la voz, casi hasta convertirla en un susurro. El diagnóstico fue real. Pero existen sustancias que aceleran la degradación celular. Parece natural. Difícil de detectar, sobre todo cuando el paciente ya está condenado. Su mirada era dura. Cuando alguien empieza a retocar viejos esquemas, a revelar nombres olvidados, siempre existe el riesgo de que también recuerde a un contable que desapareció con documentos comprometedores. Pensé en las últimas semanas. Como Robert se había marchitado ante mis ojos. A los médicos que fruncieron el ceño, sorprendidos por la velocidad. En el suspiro final, casi de agradecimiento, como si hubiera evitado un destino aún más cruel. Él lo sabía. Había sentido su aliento en su cuello. De ahí la carta. De ahí la clave, murmuré. Intentó dejarme un rastro. ¿Y la caja de seguridad? Pregunté señalando la carpeta con mi barbilla. Creo que es el comienzo de un camino. Instrucciones. Yuri hojeó los documentos hasta encontrar otro papel. Un testamento. Pero hay algo más urgente. Los Morozov me lo habían dejado todo: la casa de Karelia, una fortuna de 40 millones. Con una condición. Acceso solo después de entregar a las autoridades las pruebas originales del caso Orlov-Morozov. Exactamente como está escrito aquí. Su dedo golpeó el papel. Transcripciones, documentos, todo. 40 millones. Números que no tenían sentido. Dinero que no era mío. Esto no es un regalo, Yuri clavó las palabras como clavos. Es un intento de redención. Y una trampa. Luego deslizó una fotografía sobre la mesa. Un hombre de unos 50 años, pelo canoso, traje caro, sonrisa de revista. Los ojos, sin embargo, estaban vacíos. Conocía esa cara. O casi. Konstantin Karpov, dijo Yuri. Socio de Morozov en transacciones irregulares. Hoy respetable empresario, suministros médicos, juntas directivas, influencia. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa. Y desde hace un año se reúne regularmente con su hijo. Mi estómago se congeló. Alberto se cree consultor financiero. Lo cual te está preparando para asumir responsabilidades. La voz de Yuri era una espada. De hecho, le estás alimentando la cabeza con historias sobre su inestabilidad, sus miedos a la vida en el campo, su incapacidad para cuidar de sí misma. Preparando el terreno para una tutela. Las palabras cayeron como piedras.
Estás solo. Rita no puede soportarlo. Es peligroso aquí. Necesitar ayuda. ¿De dónde sabes todo esto? Pregunté, mi voz era un hilo de hielo. A petición de Morozov contraté a un investigador. Yuri fue directo. Fotos, transcripciones, informes. Pero no basta con incriminar a Karpov. Necesitamos los papeles de Robert. De los originales. Levanté la vista de la foto a la carpeta, a Yuri, a mis propias manos, que temblaban como hojas al viento. Una elección que no quería tomar, salvarme y destruir la memoria del hombre que amaba, o permanecer en silencio y entregarlo todo, incluso a mí mismo, por ellos. Yuri parece haber leído mi mente. Su voz era baja, casi un consuelo. Tu fuerza está en conocer esta tierra mejor que nadie. Mejor que ellos. Si Robert escribiera que encontrarías lo que necesitabas cuando llegara el momento, dejó la frase suspendida en el aire, como un desafío. Y entonces lo supe. No fue una pregunta. Era una certeza. Tenía razón. Yo fui el único que pudo encontrarlo. Significaba que lo había escondido de una manera que solo yo podía encontrar. Afuera, la nieve empezó a bailar en remolinos contra la ventana, como si el propio invierno conspirara a nuestro favor. El abogado se despidió con un discreto gesto dejándonos solos, yo, Yuri, el maletín con un pasado que ya no me pertenecía y una pequeña caja fuerte de banco cuyo secreto pesaba más que el plomo en mis manos. Vámonos, dijo con voz firme a pesar del temblor en las yemas de sus dedos. Abriremos la caja. Yuri ya estaba escribiendo en su celular, sus dedos ágiles como si estuvieran llenos de una urgencia que solo él entendía. Conexión realizada. Nos espera en la entrada de servicio. Sin registros, sin testigos. Sacó el llavero de latón de su bolsillo, frío como una capa de hielo. Al mismo tiempo, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señora Arlova, soy Konstantin Karpov. Su hijo me dio sus datos de contacto. Sé que está en camino. No complique las cosas. Llámeme. Ahora. Otro mensaje. Luego uno más. Educado. Profesionales. No compliques las cosas. Llama ahora. Yuri frunció el ceño, pero solo asintió. Mucho mejor. El banco está en camino. Y en 20 minutos estaríamos en acceso reservado. De noche la carretera a Tver era una cinta oscura, puntuada por faros distantes como estrellas moribundas. Me envolví en mi chal, apreté el llavero entre mis dedos y me encontré murmurando las palabras de la carta de Robert como una oración, no por fe, sino para no desmoronarme por dentro. Yuri conducía en silencio sin bravuconadas, y sus ojos se dirigían al espejo retrovisor cada 2 minutos. Una costumbre de quienes saben que un coche al acecho podría ser lo último que vean. La puerta lateral del banco, como había prometido, estaba entreabierta. Nos esperaba un hombre con gafas y postura cansada pero precisa. Grigori Ivleyev, se presentó en voz baja. Ya advirtió Yuri. Hay seguridad, pero no aparecerás en los registros. Formalmente no estaban aquí. Por la noche el interior del banco parecía un museo abandonado, el mármol hacía eco de nuestros pasos, el aire caliente estaba lleno de olor a papel y metal. Ivleyev nos guió a través de pasillos laberínticos, ingresó un código, giró 2 llaves y la puerta de la bóveda se abrió con un suspiro neumático, revelando filas de cajas que brillaban bajo la fría luz. A 240 indicó a la altura de mis ojos. Necesitamos tu llavero y un documento. Lo olvidé en casa, confesé sintiendo el peso de la mentira. Ivleyev miró a Yuri, que ya mostraba en su teléfono móvil una foto de mi documento de identidad junto a un informe de Chaika, dirección, fecha y la llave de latón en primer plano. El banquero sopesó la información, estudió mi rostro como un médico evaluando un diagnóstico y luego asintió. Hoy haremos una excepción. Pero esta visita nunca se llevó a cabo. ¿Conjunto? Trato. 2 giros, el suyo preciso, el mío con el latón helándome la palma. El cajón se abrió con un suspiro. Ivleyev se alejó discretamente dejándonos solos. No lo abrí de inmediato. Los dedos insistieron en no obedecer.
Cuando finalmente levanté la tapa, había exactamente 3 cosas dentro: una memoria USB en un estuche blindado, una fina libreta de cuero y un sobre con mi nombre escrito a mano. La carrera de Robert. Esas DS exageradas, las letras inclinadas como si sintieran una prisa. Corté el papel con el cortacartas y alguien de él. Lo había dejado ahí, previsión. Querida Diana. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy aquí y estás en peligro. Perdóname. Las palabras bailaron. Leí en voz baja, como si el sonido pudiera anclarlos a la realidad. En 1992 descubrí que Vasily Morozov estaba blanqueando dinero para Karpov. 30 millones de rublos en 2 años. Tenía pruebas, transferencias, grabaciones, nombres. Fui a la milicia. Es lo que haría un hombre honesto. Pero te miré a ti, a nuestro hijo, a nuestro rincón alquilado, a tu cansancio, y recordé esa granja que acariciabas con tus ojos. Vendí mi silencio. Morozov no tuvo otra opción. Karpov nunca lo escondí todo durante 3 años. En este flash hay una copia. Es suficiente para despertar el interés del comité de investigación. El cuaderno es mi diario, ¿dónde están los originales? Cuidado, hay cosas que duelen. Me temblaban los dedos. Hace 10 años, Albert encontró papeles en el granero que pensé que había destruido. Me exigió explicaciones. Le dije la mitad de la verdad, que trabajaba para gente mala, que les robaba para comprar nuestras tierras, que si la verdad salía a la luz lo perderíamos todo. Le hice prometer silencio. Quería protegerlo. Pero solo le di un arma contra nosotros. Se convirtió en un extraño, eligió las palabras correctas y las personas equivocadas. Mi debilidad era su escapatoria. Si alguien llega a ti a través de él, ahí es donde no vayan a la policía local. Karpov se infiltró en todo. Puedes confiar en ella. Les dejo lo imposible, destruir mi imagen ante los ojos de nuestro hijo o arriesgar su vida. No tengo derecho a realizar pedidos. Solo tengo derecho a amar. Y para pedir perdón. Eres más fuerte de lo que crees. Tendrás la astucia y la resistencia para llegar al final. Tú, Roberto. Las letras se volvieron borrosas. Yuri deslizó un pañuelo sobre la mesa sin decir palabra. Me sequé los ojos con el dorso de la mano, jadeando por aire. Él lo sabía, murmuré con la voz ronca. Sobre Alberto. Sobre Karpov. Lo sabía todo. Yuri asintió con los ojos duros como la piedra. Y dejó un mapa. El teléfono vibró en su mano. Un mensaje. Karpov. Leyó en voz baja con el rostro convertido en una máscara de sombra. Sé que están en el banco. Hablemos. Todo terminará elegantemente. La honestidad nunca ayudó a nadie. ¿Cómo tiene mi número? Pregunté sintiendo el hielo envolverme nuevamente. Esta mañana, cuando vino el abogado de Albert con amenazas, Yuri apretó los dientes, dejé mi tarjeta de presentación sobre la mesa. Estúpido. Probablemente tengan acceso remoto a la oficina. El celular volvió a vibrar. Esta vez fue una llamada. Ibleyev apareció en la puerta, pálido. Necesitamos salir por los muelles de carga. Ahora. Grigori, activa todas las cámaras de seguridad, ordenó Yuri, ya moviéndose. Esos SUV negros no son una coincidencia. Caminamos rápidamente por los pasillos, con la libreta presionada contra mi pecho y el flash en el bolsillo interior de la chaqueta de Yuri, cerca de su corazón. Ibleyev nos estaba esperando en la salida de servicio con el motor en marcha. Pasa. Yo los llevaré por la parte de atrás. Cuando salimos a la calle oscura, 2 faros aparecieron en el espejo retrovisor, la silueta familiar de un jeep ancho y pesado, manteniendo la distancia con la confianza de un depredador que ya se ha acercado a su presa. Nos siguen, confirmó secamente Ibleyev. Mi teléfono vibró. Nuevo mensaje. Diana, soy Karpov. No hagas nada estúpido. Rita está en tu casa ahora. Empaca tus cosas. Todo lo que pueda comprometerla será destruido. Detente y yo iré solo. Hablaremos como adultos. Está quemando mi casa, sí sé, las palabras como cuchillos. Está quemando sus pruebas, corrigió Yuri con frialdad.
Nuestro objetivo ahora es desaparecer de este culo y decidir el siguiente paso. Moscú. Ahora. Apreté el cuaderno hasta que me dolieron los nudillos. Vi el manzano, enorme en el centro del huerto. Si quemaron la casa, si removieron el terreno con topadoras con el pretexto de una renovación antes del amanecer. A casa, dijo en voz baja. Luego con más firmeza, a casa, Yuri. Me miró comprendiendo. Cree que correrás para salvar las paredes. Voy a conseguir lo que más teme. Ivleyev no preguntó. Simplemente giró el volante violentamente, cortó 2 carriles y se metió en un callejón estrecho, donde la oscuridad nos tragó como un túnel sin salida. Por el espejo retrovisor, el jeep perdió la curva y siguió recto, perdiéndonos de vista. Nos duplicamos una vez más, luego otra, y por primera vez esa noche, respiré profundamente, llenando mis pulmones de aire frío. Salimos al camino de terracería que llevaba a nuestro pueblo, y allí, en la curva que llevaba a mi terreno, ya había 2 autos. Uno era el jeep de Albert y el otro un sedán plateado desconocido. 2 hombres junto a los encapuchados, con las cabezas levantadas al mismo tiempo. Ivleyev frenó bruscamente y apagó los faros. Nos quedamos en la oscuridad, los 2 coches delante, el jeep de Albert y el extraño sedán. 2 hombres junto a los encapuchados. Uno era mi hijo. El otro alto, pelo canoso y traje caro. Karpov. Demos una vuelta por el campo, dijo brevemente Ivleyev, sin esperar respuesta. Dio marcha atrás, giró a la izquierda, se zambulló en la zanja y el BMW crujió la suspensión mientras se abría paso a través de la estrecha franja de tierra entre los árboles. Al cabo de 1 minuto estábamos detrás del granero, escondidos de la casa. En ese mismo momento el olor a humo llegó a su nariz. Miré por la rendija entre las tablas, desde mi habitación en el 2º piso, lenguas de fuego lamían las paredes, arrastrándose bajo el techo. Rita debe haber encendido algo dentro. Llamé al 911. Fuego, dije por teléfono, sin quitar los ojos de Karpov. Solo eso. El resto después. Ahora necesitamos pruebas, habló Ivleyev en voz baja y firme. ¿Dónde exactamente? Centro del huerto. El manzano más antiguo. 5 pies de profundidad. Miró el campo abierto entre el granero y los árboles. No, dije adentrándome en las sombras del granero. Vamos en tractor. El viejo Massey Ferguson estaba donde siempre estaba, cubierto con una lona rota. De vez en cuando lo encendía solo por el placer de escuchar el motor. Al lado, el viejo arado de madera, las azadas y un rollo de plástico negro del año pasado, que cubrían los cultivos. No hay luces, advertí, cubriendo el capó con la lona y cerrando la parrilla. El ruido del motor amortigua cualquier sonido, pero la luz no. Voy contigo, y Ivleyev ya estaba cogiendo 2 azadas. ¿Qué pasa si se desploma y llama a los bomberos? Se reclinó en el asiento trasero, donde Grigori, el conductor, lo oía todo. Solo habla del incendio. Nada más. ¿Comprendido? El hombre asintió con la mirada fija en la nada. Saqué el tractor sin luces, a baja velocidad, para no hacer ruido. La noche nos tragó y después de 30 pasos, solo podíamos oír el viento en las copas de los árboles y a lo lejos, el silbido agudo de un tren en alguna vía. Si ven huellas, las seguirán, susurró Ivleyev. ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho, respondí. No son idiotas. Comenzarán por el huerto. Entre las primeras hileras de manzanos, conocía cada centímetro del suelo, donde la tierra era más blanda, donde se hinchaban las raíces después de la lluvia, donde estaba el hoyo del viejo hormiguero. El árbol que buscábamos no podía equivocarse, viejo con un tronco grueso como un torso, una copa tan ancha que en primavera, los petirrojos hacían nidos entre sus ramas. Detuve el tractor a su sombra y apagué el motor. Excavemos en silencio, ordené. Los primeros 20 centímetros se desprendieron fácilmente y la tierra quedó suelta bajo las hojas podridas. Luego más compacto, más pesado. Ivleyev respiraba rápidamente sin quejarse, pero se podía oír el esfuerzo. Trabajé como siempre, la hoja en ángulo, empujando con el pie, arrancando en lugar de levantar. 50 centímetros. 1 metro. El aire ardía en la garganta, las sienes palpitaban, pero la azada obedecía. En algún lugar al borde del huerto, una ramita se partió.
Levanté la cabeza, los faros del jeep atravesaron la oscuridad, arrastrándose entre los baúles como reflectores. Nos vieron, susurré, hundiendo más la azada. 1,5 metros es mucho para una noche, pero no suficiente para toda una vida. Busqué 2 cortes, luego 3, hasta que el metal respondió bajo la tierra, afilado como un cuchillo raspando piedra. Aquí, murmuré. Empezamos a quitar la tierra con las manos. Me dolían los dedos por el frío, pero no había tiempo para guantes. Bajo la capa de arcilla apareció la esquina de una caja, oscura, con tierra adherida. Lo agarré con ambas manos y lo balanceé de un lado a otro como me habían enseñado a hacer con cosas pesadas y rebeldes. La caja cedió, salió con un sonido húmedo y ellos se tambalearon al borde del agujero. ¡Para! Gritó alguien desde arriba. Un rayo de luz cayó sobre nosotros. A 20 pasos de distancia, el jeep patinaba sobre la tierra mojada. Albert saltó primero. Detrás de él Karpov con una sonrisa que no era humana, como de revista. Mamá, la voz de Albert era ronca. Llega. No lo toques. Me levanté de la tumba. La tierra se me pegó a las rodillas. Mi cabeza daba vueltas como si estuviera naciendo de nuevo con dolor. Ya lo jugué, respondí con calma. Y no pararé. No lo entiendes, insistió, tenso. Esto es todo lo que queda. Suciedad. Tu padre lo robó. Él chantajeó. Nos protegió destruyéndonos. Él nos eligió cuando el mundo se habría elegido a sí mismo. Y lo pagó 30 años. Tú elegiste la fachada, estar limpio, estar presentable para no apestar. Karpov salió del coche con pasos lentos, como si caminara, sin quitarme los ojos de encima. Lady Arlova, su voz aterciopelada cortó más que cualquier espada. No más palabras. Perdiste. Entrega la caja y todo terminará en silencio. Tu casa permanecerá en pie. Tu hijo a tu lado. No quieres vergüenza, ¿verdad? Es vergonzoso prender fuego a casas ajenas, respondí. Es enseñar a un hijo a negar a su propia madre. Llamaste a la puerta equivocada. Su sonrisa se estrechó, una risa desdentada. Última oportunidad. El camino fácil. Y Blejip dio un paso adelante y me cubrió a medias con el hombro. Hay cámaras, dijo con calma. Todo está siendo grabado. Audio, vídeo, nube. Si nos pasa algo, pasa directamente al comité de investigación. Karpov no parpadeó. Los ojos seguían siendo educados, pero el rostro era de cristal. Sobreestimas tus garantías, dijo volviéndose hacia el secuaz. Toma la caja. El hombre no se movió. Él me miró. Y vi la lucha dentro de él, de esas que rara vez terminan a favor de la conciencia. Albert, dije en voz baja sin apartar la mirada. Hay una carta para ti en el buzón. Lea antes de dar un paso más. Eso es todo lo que pido. Ella miente. Interrumpió Karpov. No hay ninguna carta. Es solo otra de tus trampas. Toma la caja. Basta, dijo Iblejip con una firmeza que hizo que algo hiciera clic dentro de mí. Una palabra más y llamaré a Morozov ahora. Los bomberos ya están en camino. Incendio provocado en una residencia, artículo 167 del Código Penal. Tu casa, Konstantin Sergeyevich. También debe haber cámaras allí. Karpov se giró lentamente hasta quedar frente a mí. En su mano, el cañón negro de una pistola compacta brillaba bajo la luna. Último aviso, Arlova. La caja. Ahora. Presioné el baúl contra mi pecho. Mi corazón latía tan fuerte que sentía como si temblara en mis manos. No, respondí simplemente. A lo lejos, en la carretera, sonaba una sirena fina como un hilo. Como respuesta, Rita salió corriendo de la casa, tosiendo, con los ojos ardiendo por el humo, gritándole algo a Albert. Él dudó por un segundo y se volvió hacia ella. En ese segundo, Karpov me apuntó a la cara con el arma. El seguro hizo clic. El frío círculo del cañón tocó mi sien. Policía. Una voz atravesó la noche, seca como un látigo. Arma en el suelo. Inmediatamente. Hombres con chalecos antibalas salieron del interior de los coches, con linternas en los ojos y armas preparadas.
Entre ellos la inconfundible silueta de Rodionov, sus hombros cuadrados, la pistola ya apuntada a la cabeza de Karpov. «Tíralo». «Manos en la cabeza», ordenó secamente. Karpov se quedó paralizado por un momento sin dejar de mirarme. Luego bajó lentamente el arma y la colocó sobre la hierba. Rodionov se acercó sin prisa, apartó la pistola de un puntapié, giró a Karpov hacia la capucha y lo esposó con un movimiento preciso, como si ajustara el collar de un gato. Konstantin ni siquiera se resistió. 2 pasos detrás de mí, la voz de Rodionov cortó el aire como una espada. «Karpov, usted está detenido bajo sospecha de intento de asesinato, amenaza de muerte e incendio intencional». Las palabras salieron secas, sin dramatismo, como si estuvieran grabadas en metal. Se le han explicado sus derechos. ST-51, ¿recuerdas? Un empujón en el hombro. Vamos. Mis piernas cedieron. Me hundí en la tierra húmeda, apretando la caja de metal en llamas contra mi pecho en mis manos. El corazón no latía, estallaba en las sienes, en los dedos, en la garganta. A mi lado, Albert cayó de rodillas, con el rostro mojado como un niño atrapado bajo la lluvia. «Mamá, perdóname». Las palabras salieron como ramitas rotas y secas bajo las botas. «Hiciste la elección correcta», respondí, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. En el último segundo, pero lo hizo. «Eso cuenta». Yuri extendió la mano y me levantó. El aire olía a ceniza y a algo más, a un mundo que ya no era el mismo. Gritos distantes, chirridos de radios, sonido de pasos apresurados. Desde la casa sacaron a rastras a Rita con el abrigo cubierto de hollín, la mirada fija en el suelo y los labios apretados formando una línea blanca. Las esposas hicieron clic en sus muñecas. Ella nunca me miró. 2 coches de policía bloquearon la carretera y las luces rojas pintaron la manzana quemada en el suelo. Alguien gritó agua, y una espesa espuma cortó el aire, golpeando lo que quedaba de mi ventana, donde las llamas aún lamían las cortinas. Llegó otro vehículo negro discreto, pero con la autoridad de quien no debe andar por esos caminos de tierra. Una mujer de unos 40 años, abrigo oscuro y placa colgada del cuello. Morozova, investigadora del Comité de Seguridad, se presentó sin rodeos. El banco llamó. Y el mayor Danilov. Sus ojos se posaron en la caja que sostenía. ¿Es tuyo? Sí, respondí, dudando por un segundo antes de entregárselo. Aquí hay cables, registros, nombres. 30 años. Lo recibió como alguien que levanta a un bebé recién nacido, con cuidado, como si el peso pudiera romperlo. 2 años persiguiendo la red de Karpov, dijo en voz baja. Si eso es lo que dices, tenemos la oportunidad de enterrarlos para siempre. Un guiño a los operativos. Moscú mañana. Testimonio protocolo. Sus ojos me midieron. ¿Puedes manejarlo? Puedo manejarlo, dije asintiendo. Por la mañana me levantaré. Yuri puso una mano en mi hombro, calor firme y silencioso, antes de alejarse para hablar con Danilov. Los bomberos continuaron arrojando agua sobre lo que había sido mi casa y por primera vez esa noche, me permití simplemente mirar. Albert se puso de pie, frotándose las manos como si intentara borrar algo de ellas. Hay una carta, dije en voz baja. En la caja de seguridad. Para ti. Lea antes de decidir qué camino tomar. No lo merezco, giró el rostro como si la luz lo quemara. El merecimiento se logra con acciones, respondí. Si eliges manipulaciones, no vuelvas atrás. Lo reconstruiré solo. Si eliges la verdad, hablaremos. Pero la confianza es como el cristal, una vez que se rompe, no vuelve a ser como antes. Habrá que reconstruirlo pieza por pieza. Tragó con fuerza, como si se hubiera tragado una piedra. A Rita la metieron a empujones en un coche. Karpov en otro, su rostro es una máscara detrás de un cristal. Danilov dio una breve orden a los hombres antes de enfrentarnos. Terminaremos el resto mañana. Caminé hacia el viejo manzano, hacia la tierra removida que habíamos cavado horas antes, y por un momento apoyé la palma en el borde húmedo. En su cabeza la voz de Robert resonó, no palabras, solo ese tono, suave e inquebrantable, lo lograrás. Respiré profundamente. Yo llegaré. Morozova se acercó de nuevo. Todo está registrado, Diana.
Lo hiciste bien. Pero la noche no había terminado. O ve con nosotros a la ciudad o estarás bajo vigilancia. Miré la casa humeante, el jardín devastado, el hijo perdido, tembloroso, pero que todavía se había puesto entre mí y una bala. Voy contigo. Necesito firmar lo que ya se puede firmar. Y mañana volveré. Ella asintió brevemente. Prepararse. Me puse el chal sobre los hombros, el mismo que llevaba Robert en los días fríos, el mismo que ahora olía a humo y tierra, y solo entonces me di cuenta, el frío había remitido. Quizás cuando el corazón vuelve a su lugar, el cuerpo recuerda cómo respirar. Ya en el auto del departamento de investigación, entre Yuri y la caja metálica en su regazo, el teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido, breve y contundente, no escondió todo debajo del manzano. Busque donde la casa se convirtió en suya por primera vez. Morozova condujo en silencio. Yuri le entregó la tarjeta de memoria y firmó el recibo. En mi mente un zumbido sordo como después de una tormenta, las fuerzas casi agotadas, pero aún ahí. En GSU no hay ceremonias. Té caliente en vasos desechables, protocolos de traslado voluntario, una explicación sucinta, dónde, cuándo y cómo se encontró la caja. Hablé como si recitara un inventario, fecha, hora, testigos. Morozova tomó notas, sin el desprecio urbano que muchos reservan a los que vienen de la tierra. Al contrario, igual atención. El enchufe pasa a almacenamiento aislado. Fotografiamos el cuaderno y lo devolvimos con el recibo, guárdelo por ahora. Su voz era práctica. Hoy inscripción preliminar. Mañana comunicado completo. Un descanso. Y pondremos vigilancia en su propiedad. Karpov está atrapado, pero la red no duerme. Asentí. Fue entonces cuando el teléfono volvió a vibrar. El mismo mensaje. Le mostré la pantalla a Morozova. ¿Quién es? Preguntó frunciendo el ceño. No tengo idea, sugirió Yuri, pensativo, quizás alguien del equipo de Vasily. Una pista de seguridad. Donde la casa se convirtió en tuya por primera vez. Repetí las palabras en voz alta y algo hizo clic dentro de mí. El balcón. El lugar donde firmamos la escritura, en el 92, sobre la vieja mesa de roble. Recuerdo el olor a pintura de pirograbado. Morozova se cruzó de brazos. Tiene sentido. Si no te importa, después del protocolo volveremos allí. Balcón frente a la casa. Cualquier segunda copia ahora vale su peso en oro. Vámonos, estuvo de acuerdo. Antes de que los bomberos conviertan todo en barro. Media hora para los periódicos, 15 para coordinar con Danilov. Regresamos al amanecer, esa hora traicionera en la que los gallos todavía callan, pero el humo ya se eleva en línea recta. Los bomberos drenaron el agua del salón, la ventana del dormitorio tenía un ojo morado, pero el techo aguantó. El olor a quemado se pegaba a la piel, mezclado con tierra mojada y ceniza. Cuidado con el suelo, advirtió el jefe de bomberos. Solo a través de las vigas. Colocarían luces. Morozova, Yuri, los expertos en máscaras y yo entramos a la casa. El balcón. La misma sala donde nos despedimos de Robert, donde, durante 2 décadas, firmamos todo, desde el crédito del tractor hasta la factura del gas. El suelo de tablones anchos con cabezas de clavos ennegrecidas. La alfombra que había quitado durante el duelo y que nunca volví a colocar, todavía estaba enrollada en el armario. Si algo estaba escondido, está debajo del suelo. Buscando signos de expulsión reciente, murmuró el experto agachándose. Tornillos, clavos fuera de lugar, marcas de herramientas. Caminé alrededor de la mesa de roble, la misma, llena de rayones de los cuchillos que los niños solían tallar. Mis dedos encontraron la hendidura que conocía de memoria. Las cortinas. El lugar donde colgamos la foto de la primera cosecha. Pero mi mirada se fijó en algo más, una de las tablas. No crujió como los demás. No canté bajo el peso. Estaba ligeramente desalineado, como si lo hubieran levantado y reemplazado a toda prisa. Me arrodillé y pasé la uña por la grieta. El polvo no era uniforme, había sido removido. Aquí, señalé. Esta tabla no gime. El experto encendió su linterna y deslizó una fina espátula por el borde. Uñas modernas.
Intercambiaron. Nos miró. Eliminémoslo. Hazlo, ordenó Morozova. Documente cada paso. Trabajaron con precisión quirúrgica. Me puse de pie y conté las respiraciones inhaladas y exhaladas, mientras soltaban las tablas con cuidado. Y entonces, entre los rayos oscuros, algo brilló. Pensé en cómo en el 92, cruzamos esa misma puerta por primera vez. El umbral era solo un paso, pero la casa pasó a ser nuestra antes de que los periódicos lo confirmaran. La mesa bajo mi mano era mía, la pared era mía, la ventana era mía. Y ahora, todo lo que era mío olía a ceniza y a manos ajenas. Levantaron el tablero con cuidado. Debajo no hubo nada más que vacío durante unos segundos, hasta que la linterna encontró la caja. Una caja plana, envuelta en tela vieja, con manchas de cera en la superficie. Mis rodillas temblaron. Reconocí la vela, la misma que Robert y yo usábamos para derretir los extremos de los hilos cuando remendábamos las bolsas viejas en el sótano. Ten cuidado, repitió Morozova secamente. La fotografía primero. Colocaron la caja sobre la mesa de roble. La tapa era fuerte y los años habían sellado los bordes. El experto lo golpeó con un martillo de goma hasta que el metal cedió. En el interior, una cinta de Mayak etiquetada con precisión, 26,5. Al lado, un sobre. Y en el frente del sobre esa carta, la misma que todavía hoy hace que me duela el pecho. La cinta va a los forenses, ordenó Morozova. El sobre es tuyo. Yuri me entregó un cortador de papel de su portadocumentos. Mis manos no obedecieron, pero cortaron el sello. En el interior, una hoja amarillenta doblada por la mitad. El papel se desmoronaba al tacto como si temiera ser leído. Lo leí en voz alta, no por protocolo, sino para mí mismo, como si las palabras necesitaran cuerpo para no perderse en el aire. Diana. Si estás leyendo esto, ha llegado el día en que una almohada extra no será suficiente. Hice una copia de las conversaciones en la sala de estar, de esa transmisión desde la casa. Vasily tenía miedo y donde hay miedo, hay posibilidades. Tu voz es la clave de todo, si alguna vez es necesario. No te lo dije en el 92 para que honestamente no lo supieras. Perdóname. Si esta grabación sale a la luz, no le creas a nadie, ni siquiera a mí. Solo confía en los hechos. Si no hay más opciones, haz lo que te salve. Estaré a tu lado como pueda. La firma corta como siempre hacía en las notas que dejaba en el frigorífico. R. Como un suspiro. Morozova guardó la cinta en una bolsa de plástico con dedos precisos. Esto es más fuerte que una confesión en el lecho de muerte. Hay tiempo aquí. Y el tiempo en casos como este es sangre fresca. Completaron el formulario de hallazgo. Encontrado durante una búsqueda exhaustiva. Condiciones, intacto. Es bueno ver que hemos vuelto, dijo Morozova secamente. Doblé la carta nuevamente dentro del sobre. Nada había cambiado, en realidad no. Ya estábamos metidos hasta el cuello en este barro. Pero por primera vez en años, el aire entró en los pulmones sin peso. Robert había pensado 2 pasos por delante. Eso me dio derecho a no dar marcha atrás. Afuera, el rugido de un motor. Conocía ese sonido, el viejo tractor, mi tractor. Intercambié una mirada con Yuri. Se movió rápidamente empujándome detrás de la puerta entreabierta. Alguien en el granero susurró con voz tensa. El tractor avanzaba sin luces, una sombra entre los árboles. Al volante una figura encapuchada, con los hombros curvados como los de un hombre que lleva algo más que su propio cuerpo. Se detuvo. Bajó con las manos expuestas. Soy yo. Alberto. Su voz se quebró en el aire frío. Llevaba una chaqueta prestada, arrugada, como si hubiera dormido con ella. Los ojos se fijaron en mí. Leí la carta, dijo con voz ronca. En la agencia. Lo leí y supe que había más. Algo que habría escondido más cerca. Quería encontrarlo antes que otros. Así que por una vez no estaba haciendo esto por él. Su hombro tembló. Un objeto metálico cayó de su bolsillo y resonó contra el escalón. Ya lo encontramos, dije. Él asintió.
Y luego en el fondo del huerto un crujido agudo. Daniil levantó la mano. Silencio. Al lado de la antigua vía de servicio, un soplo de frío, como un encendedor. Una sombra se movió. Algo metálico cruje, el sonido inconfundible de un cerrojo al abrirse. En el suelo. Gritó Daniil. Dispara. El hombre obedeció, no sin antes arrojar algo al monte. Uno de los agentes corrió hacia el pozo. Daniil se acercó al intruso, la linterna iluminó un rostro inexpresivo, sus ojos vacíos como las ventanas de un edificio abandonado. Trabajaba en parejas, murmuró, buscando en la mochila del hombre. Gasolina. Detonadores. Una palanca. Y esto levantó una grabadora digital, todavía caliente. Probablemente conectado. Se lo llevaron esposado. Solo entonces me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. El resto fue método. La cinta y la carta empaquetadas. Morozova intercambió unas palabras con Daniil y nos pidió que fuéramos al distrito solo para formalizar el informe. Me senté en el auto y noté con sorpresa que ya no me temblaban las manos. El cuerpo elige sus momentos para caer. 3 meses después, pasé la palma de la mano por la pared recién pintada de la alcoba. Ya no olía a quemado, sino a pintura fresca y a madera húmeda, un aroma que calmaba la mente como una brújula. Afuera aparecieron los primeros brotes en los manzanos. El más viejo de ellos permaneció en el centro del huerto, la tierra a su alrededor un poco más clara donde, el otoño pasado, habíamos cavado. El caso siguió su curso. La cinta había revelado voces sin filtro, Glosovsky-Karpov, fechas, valores, la transferencia de propiedades discutidas en pausas calculadas, esas pausas que traicionan más que cualquier testimonio. Archivos digitales de transacciones confirmadas, listas de proveedores fantasmas. Incluso encontraron al médico, el mismo que había acelerado la enfermedad de Robert, y otros, que había huido a Brasil, pero dejando demasiadas huellas para que los socios de las licitaciones médicas no fueran desmantelados pieza por pieza. Rita hizo un trato. Describió en detalle cómo limpiaba la casa y a quién llamaba después. Karpov estaba a la espera de juicio, esta vez sin posibilidad de libertad condicional. En la oficina de Morozova aguardaba una pila de expedientes, la red se extendía por regiones y con cada capa de barniz eliminada, más suciedad salía a la superficie. La casa fue reconstruida. El dinero que Morozova había olvidado en el expediente, ahora legalmente mío después de la incautación de las pruebas, fue depositado casi en su totalidad. No tengo prisa por tocarlo. El dinero con ese olor no sirve para compras bonitas. Una parte se destinó al nuevo techo y la otra al sistema de riego que Robert siempre quiso. El resto espera. La vida no es un banquete. Si hay que apretarse el cinturón un año más, que así sea. Los periodistas llamaron educados, insistentes y prometedores, la historia de una mujer fuerte. Me negué. Que escriban sobre los esquemas, los procesos, las conexiones podridas. Mi casa no es un titular. Albert aparece por las mañanas. La primera vez se quedó en la puerta con un pastel quemado en las manos, como si ya no supiera respirar. Ahora llega sin ceremonias, con los guantes en el bolsillo y el rostro marcado por noches que nunca terminan. Trabajamos juntos, arreglamos la valla, podamos las vides, apisonamos el suelo. Hablamos poco y solo lo necesario. No hago preguntas. No pido explicaciones. No pide perdón. Puedes ver que duele. Se puede ver. A veces un destello de terquedad cruza su rostro, no ira, sino esa obstinación sorda de quien ya ha decidido no ceder más. Y detrás un agradecimiento tímido, casi avergonzado, por tener un lugar donde el silencio no es una condena, sino un acuerdo. Yuri aparece de vez en cuando, siempre con los papeles de Morozova y noticias que no pedí. Bebemos té en silencio, de esos que pesan más que cualquier conversación. Una vez dijo que el coraje no es la falta de miedo, sino la capacidad de terminar lo que se empieza. Solo asentí. En el jardín esto tiene mucho sentido. El mayor Danilov llama a veces, solo para preguntar por el perro y contarle sobre el incendio que se produjo. El hombre volvió a hablar y extendió la mano hacia una flor. Nos reímos juntos, una vez incluso a carcajadas, cuando confesó que ahora cierra con llave la puerta del balcón todas las noches, a pesar de que vive en el 3er piso.
Como si el mundo pudiera entrar por esa vía, como si no supiéramos que las verdaderas amenazas no llaman a la puerta. Hasta que llegó el día en que Albert se detuvo a medio camino, se quitó los guantes y dijo mirándose las manos: «Mamá, pedí el divorcio. No hay nada que compartir. Quiero vivir con sencillez. Si no te molesta, llego a las 6. Si te molesta, dímelo». «Suficiente», respondí. «Simplemente no llegues tarde». Asintió como un niño y siguió el camino hacia la puerta. Me quedé allí apoyado contra el viejo manzano, con la palma de la mano sobre la corteza áspera. En 40 años este árbol me ha enseñado una sola cosa: los que sobreviven no son los que nadie toca, sino los que se podan en el momento adecuado y se riegan sin prisas. Con las personas es más complicado, pero la lógica es la misma. La moraleja de mi historia es simple como un azadón: si te dicen que ya has cumplido, que tu tiempo pasó, no lo creas. La edad no es debilidad. Debilidad es cerrar los ojos a lo que es tuyo y entregárselo a los demás solo porque es más fácil. Robert tomó su decisión y ahora vivimos con ella. Yo hice lo mío: quedarme en mi casa, en mi jardín, y empezar de nuevo cada mañana, incluso cuando la noche intentaba quebrarme. Esta tarde caminé por el sendero y encontré un pequeño ramo al pie del manzano más grande, ramas de sauce y flores silvestres. Morozova debe haber pasado por aquí. No somos amigos, cada uno tenemos nuestro trabajo, pero es raro ver a un servidor público mirarte sin que te sientas un proceso, un número, un caso. Quizás esto sea profesionalismo. Antes de irme a dormir revisé las cerraduras, las nuevas, solo con mis llaves. Encendí la luz del granero. Puse la tetera en la estufa para desayunar y me senté en el porche. No estaba tan limpio como a finales de la primavera, pero 2 estrellas brillaban sobre el granero y la franja oscura del bosque parecía más una invitación que una amenaza. Sonó el teléfono. «Mamá, soy yo. Solo quería decirte que estaré en casa a las 6. Y que te amo». «Lo sé», respondí. «Nos vemos mañana». Colgué. La casa, por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin ruidos extraños, no susurraba, no miraba, no gemía. Simplemente existió. Yo también. Mañana a las 6 llegará mi hijo y juntos, en silencio, cortaremos las ramas que no dan fruto, dejaremos las que florecerán. No sé si tendremos suficiente paciencia, si el verano será generoso. Pero sé que tengo suficiente fuerza y terquedad para llevar a cabo mi parte hasta el final, solo si es necesario. No es heroísmo. Es solo mi rutina, honesta y sin remordimientos. Gracias por escuchar hasta aquí. Si quieres, cuéntanos en los comentarios de dónde eres y cuántas primaveras has visto pasar. Me gusta saber quién está del otro lado. Y si esta historia te ayudó, deja un cartel, un me gusta, una suscripción. La vida real no termina aquí. Hay más por venir.